Estados Unidos ha estado involucrado en múltiples guerras desde su independencia en 1776. Su independencia surgió de una guerra revolucionaria contra los británicos. Este no es un ejemplo único. Al contrario, una gran cantidad de países a lo largo de la historia lograron su independencia a través de la guerra. Otro ejemplo es Portugal, que peleó contra Castilla para ser su propio reino. Pero a lo largo de sus casi 250 años de existencia, los conflictos militares han sido una gran parte de la existencia de los Estados Unidos. De nuevo, no es una excepción. Ha sido así en casi todos los países, aunque Estados Unidos destaca por participar en conflictos más recientes que otras naciones durante su historia. Cuando se trata de conflictos oficiales, ha habido al menos 106 de ellos. En 81 ganaron, y solo perdieron 10 veces la primera, en 1866. Así que pasaron casi 100 años invictos. Eso es impresionante. 11 no se resolvieron, se mantuvo el status quo, o no están claros, y 4 siguen en curso. Recuerda que el tamaño de las guerras no importa. La Segunda Guerra Mundial es vista como victoria, igual que la ocupación de Utah contra los mormones. Pero a través de todos esos conflictos, algunas guerras en las que participó Estados Unidos fueron defensivas, otras fueron ofensivas. Pero en muchas guerras categorizadas como una u otra, sucedió una cosa: invasiones estadounidenses. Además de la Guerra de Independencia, hubo guerras tempranas con británicos, mexicanos, nativos americanos y la Guerra Civil. No ha habido una guerra librada en el territorio continental de Estados Unidos durante mucho tiempo. En esta última, incluso se puede considerar una invasión extranjera, ya que eran estadounidenses contra estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Cantiguz 48 no tuvieron conflictos en su territorio. Solo Hawái y otras islas del Pacífico fueron invadidas por Japón. Esto se debe a que en otras guerras en las que participó Estados Unidos, fueran iniciadas por ellos o no, siempre fueron la fuerza invasora en territorio ajeno. En este video haremos dos cosas: resumir los conflictos en los que Estados Unidos participó y mencionar dónde hubo invasiones. No los enumeraremos todos, pero veremos dónde ocurrieron y seleccionaremos algunos ejemplos clave para analizarlos. Comprender cuándo, por qué y cómo Estados Unidos invadió ciertos países. Continuemos con el resumen. Es difícil clasificar todos los conflictos en los que Estados Unidos ha participado, sobre todo cuando invadieron un país. No solo varían según el tipo de conflicto, ya sea en tierra, mar, aire o combinados. Planteando la pregunta, solo consideramos una invasión si fue realizada con tropas en tierra. Seguiré este criterio para el video, excluyendo conflictos solo navales o aéreos. Además, listar los países invadidos por Estados Unidos es un reto. En la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos invadió Cuba y Filipinas, controladas por España. Decimos que el país invadido fue España, aunque las tropas de Estados Unidos no estuvieron en España, o que fueron Cuba y Filipinas, aunque aún no existían como países. Considero que la primera opción es la más correcta, ya que en ese momento el territorio invadido era español, aunque no fuera Europa continental. No es el mejor ejemplo, ya que Cuba y Filipinas también fueron invadidas por separado. Sin embargo, debemos diferenciar los conflictos y guerras militares de la participación o ayuda en guerras civiles extranjeras o golpes de Estado, incluso cuando fueron organizados por Estados Unidos. Para este video, omitiré ambos casos. Ahora mostraremos una lista visual de invasiones con este mapa. Iré agregando los países según los mencione, pero claro, no invadieron todos. Tengan eso en mente. Según el criterio español, consideraré invadidos los países que controlaban esos territorios. Estados Unidos ha invadido sin orden específico estos países: británicos, Canadá, nativos norteamericanos, predecesores de Libia, Túnez, Marruecos, Argel, protectorados otomanos, México, la dinastía Qing en China y la dinastía Joseon Corea, Alemania, Imperio y Tercer Reich, Italia, España, Filipinas, Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Austria, Japón, Laos, Camboya, Vietnam, Líbano, Afganistán, Irak, Granada y Panamá. Existen otros casos menores de tropas estadounidenses invadiendo otros países,
sin formar parte de un conflicto específico. Y un montón de otros países y regiones donde las tropas estadounidenses han estado o están, que podríamos marcar en este mapa, pero quise mantener esto exclusivo a invasiones oficiales. De nuevo, es muy confuso categorizar todas, así que esta lista podría estar incompleta o ligeramente equivocada en algunos casos. Si ves un error o falta un país, indícalo en los comentarios. Así que, ahora que ya dimos ese panorama general, veamos algunos ejemplos específicos que nos muestran los tipos de invasiones que fueron, por qué ocurrieron, cuándo y cómo. A inicios del siglo XIX, Estados Unidos realizó sus primeras invasiones en el extranjero. La Primera Guerra de Berbería, en 1801, ocurrió en los protectorados otomanos de Tripolitania, Marruecos y los estados berberiscos. Cobraban protección para no atacar barcos de Estados Unidos. Al negarse a pagar, empezó la guerra. Fue principalmente un conflicto naval, pero Estados Unidos realmente invadió con unos pocos cientos de hombres, y esta invasión fue el punto de inflexión del conflicto. A través de la batalla de Derna, cuando un ejército de mercenarios, reclutado y dirigido por marines estadounidenses, marchó por el desierto del norte de África desde Alejandría, en Egipto, hasta la ciudad portuaria oriental de Derna en Libia, derrotando a los corsarios. La Segunda Guerra de Berbería, en 1815, también vio una invasión en el extranjero, esta vez en Argel, por las mismas razones. Pero la invasión fue literalmente justo al final del conflicto, el 99.9%, del cual fue naval, y también ganaron esta. La siguiente invasión extranjera fue la Guerra México-Estados Unidos, en 1846. Tras la anexión de Texas por Estados Unidos, que México reclamaba, ambos países entraron en guerra. Estados Unidos buscaba Texas y expandirse al oeste, siguiendo el destino manifiesto, ocupando territorios que eran del Imperio Mexicano. Estados Unidos ganó, y los territorios de los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona y Nuevo México fueron conquistados. Los conflictos con México existieron en varias ocasiones a lo largo de la historia, con muchos otros ejemplos que ocurrieron. La Guerra de la Frontera Mexicana de 1910 fue el último gran conflicto en suelo estadounidense, relacionado de algún modo con la Primera Guerra Mundial. En realidad, solo algunas facciones revolucionarias mexicanas atacaron pueblos fronterizos. Pero como el Imperio Alemán fue a México para atacar a Estados Unidos, los apoyaron, aparentemente ya habiendo estado involucrados en invasiones en Norteamérica y África. Asia fue el siguiente, con la Segunda Guerra del Opio en China en 1856. Aliándose con el Reino Unido y Francia, Estados Unidos luchó y ganó contra los chinos. Esta fue una guerra colonial por el derecho a importar opio al país. Estados Unidos no tuvo un papel importante en la guerra, pero ofreció ayuda al Reino Unido. Una guarnición china en Cantón bombardeó un barco estadounidense. Esto llevó a la batalla de los fuertes del río Perla, donde Estados Unidos lanzó un asalto anfibio a varios fuertes en la actual Guangzhou, China. Volvieron a China en 1899 durante la rebelión de los Boxers. Fue una rebelión anticolonial, por lo que todas las potencias coloniales, incluido Estados Unidos, formaron la Alianza de las 8 Naciones para enfrentarlos. Los Boxers sitiaron el barrio de las Legaciones en Pekín, por lo que el ejército de 8 naciones avanzó para romper el cerco. En esta pintura vemos a las tropas estadounidenses escalando los muros de Pekín y poniendo su bandera en la cima. Hubo otros pequeños conflictos con soldados estadounidenses durante estos levantamientos y tras algunas guerras internas contra nativos. Volvieron a Asia en 1871 con la expedición estadounidense a Corea contra la dinastía Joseon, principalmente en la isla Guanghua. Las fuerzas terrestres estadounidenses estuvieron en Corea para apoyar a una delegación diplomática liderada por el embajador de Estados Unidos en China. Corea rechazó un tratado y pidió a Estados Unidos no entrar, pero este ignoró la petición. Así, los coreanos atacaron el barco en sus aguas territoriales. Como represalia, unos 650 estadounidenses desembarcaron y tomaron varios fuertes, culminando en la batalla de Ganghwa. Un artículo de la época sostiene que el plan del embajador estadounidense era mostrar el poder de Estados Unidos sobre lo que veía como una nación más débil. Estados Unidos también participó plenamente en otra guerra coreana en 1950, luchando junto al sur e invadiendo el norte. Durante la Guerra Fría, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, enfrentó a Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos. Este conflicto sigue sin resolverse. A continuación, tenemos a Alemania, que fue invadida por Estados Unidos 3 veces a lo largo de su historia.
La primera fue la Segunda Guerra Civil de Samoa en 1898, en la que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania disputaban el control de Samoa. La dividieron en colonia estadounidense y alemana. La alemana es hoy Samoa independiente. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando invadieron Austria-Hungría, y la Segunda Guerra Mundial, cuando invadieron Italia, luchando a través de varios otros territorios europeos que estaban bajo el control de estas naciones en ese momento. Estados Unidos también tenía como objetivo clave invadir a España, pero no en su territorio europeo. Como mostré en el mapa, la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó el fin del imperio colonial español. Estados Unidos participó en la Guerra de Independencia de Cuba y después en la Revolución Filipina. Estados Unidos ganó y España cedió Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos. Tras esa guerra y la pérdida de esos territorios por España, Estados Unidos también invadió ambas naciones. Tras la guerra en Filipinas, donde los locales lucharon por su independencia, Estados Unidos ganó y Filipinas pasó a ser territorio no incorporado estadounidense. El conflicto con Cuba ocurrió en 1961 con la fallida invasión de Bahía de Cochinos para derrocar su gobierno revolucionario. Además de México, Estados Unidos intervino en Centroamérica y el Caribe, como en Nicaragua, en 1912, apoyando al régimen contra fuerzas revolucionarias para evitar la construcción de un canal nicaragüense por otra nación. En 1900, 300 soldados desembarcaron en Puerto Príncipe para controlar los intereses políticos y financieros de Haití. Protegiendo los negocios estadounidenses ahí, hubo una serie de invasiones y ocupaciones de Estados Unidos en naciones centroamericanas para asegurar sus propios intereses comerciales, conocidas como las Guerras del Banano. En 1916, tras una revolución contraria a Estados Unidos, la República Dominicana tuvo un gobierno títere apoyado por estadounidenses. Granada en 1983 fue igual, con Estados Unidos sin aceptar un gobierno revolucionario e invadiendo para restaurar el anterior. Panamá en 1989, donde el objetivo era derrocar al gobernante de facto, General Manuel Noriega, buscado por autoridades estadounidenses. Y en 1994, Haití otra vez, para derrocar al régimen militar y restaurar el gobierno previo. A finales del siglo XX, hubo invasiones en el sudeste asiático: Vietnam, 1955, Laos, 1959 y Camboya, 1967. Esto llevó a una derrota para Estados Unidos en 1975 durante la Segunda Guerra Fría, con la Unión Soviética y China de un lado y Estados Unidos del otro. Las intervenciones de Estados Unidos buscaban frenar la expansión soviética en Asia. La región de Medio Oriente fue repetidamente invadida por Estados Unidos, iniciando con la crisis del Líbano en 1958, cuando su presidente pidió ayuda estadounidense para frenar una crisis política y religiosa. Esto era parte de la doctrina Eisenhower, que buscaba ayudar a países de Medio Oriente amenazados por agresión armada. También buscaba prevenir la expansión del comunismo en la región, regresando al Líbano en 1982 en una intervención multinacional para establecer una misión de mantenimiento de la paz debido al conflicto interno del país. Invadieron Irak en 1990 para evitar que anexara Kuwait, y luego nuevamente en 2004. Y la segunda, bajo el falso pretexto de detener el uso de armas de destrucción masiva. Y Afganistán, también en 2001, con el propósito de estabilizar la región, aunque se podría decir que tuvo justamente el efecto contrario. Ese es un breve resumen de todas las ocasiones en que soldados estadounidenses invadieron otro país en conflictos oficiales. Quiero dar contexto sobre las numerosas guerras e intervenciones militares en las que ha participado Estados Unidos. Pero que para este video, el objetivo era únicamente considerar las naciones que han invadido físicamente en tierra con sus propios soldados. También considerando el país invasor y la nación que controlaba esos territorios en ese momento, no solo los países actuales, excluyendo conflictos solo navales o aéreos, y la intervención de Estados Unidos en golpes de Estado o asuntos internos de otros países. Dando una lista casi completa de países invadidos por Estados Unidos y las regiones donde ocurrió. Después, al analizar varios ejemplos de invasiones estadounidenses y entender dónde, por qué y cómo sucedieron. Esto nos ayuda a entender qué eventos las han provocado históricamente. Para expandir territorio, proteger comercio, intereses empresariales o evitar que otras potencias crezcan.
además de algunas defensas legítimas contra fuerzas del mal. Si así lo ves, ¿por qué en tiempos modernos participan en más conflictos externos que casi cualquier otra nación? ¿Qué opinas de estas invasiones? ¿Conoces otros ejemplos o países con historia de invasiones? Dímelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.